En la lectura del testamento de mi esposo, su madre, Margaret, sonrió con superioridad y dijo, todo me pertenece. El abogado sonrió y respondió, en realidad, él te dejó un mensaje especial. Su sonrisa se desvaneció al leerlo. Nunca imaginé que mi vida se sentiría como un drama de tribunal, pero ahí estaba yo, mi esposo, Daniel, y yo habíamos estado casados por 10 años. Construimos una vida feliz juntos, llena de amor y risas, pero hubo algo que siempre causó problemas, su madre, Margaret. Nunca le caí bien, pensaba que no era lo suficientemente buena para su hijo. Solo estás detrás de su dinero, solía decir, aunque Daniel y yo trabajamos duro por todo lo que teníamos. La verdad era que ella quería controlarlo, como siempre lo había hecho. Lo trataba como a un niño pequeño que necesitaba su aprobación para todo. Cuando se casó conmigo, lo vio como una traición. A pesar de su crueldad, Daniel aún buscaba su amor. Seguía esperando que ella cambiara, pero nunca lo hizo, y cuando él enfermó, apenas le importó. Hace 6 meses, Daniel falleció. No fue algo repentino, tuvimos tiempo para prepararnos. Se aseguró de actualizar su testamento, sabiendo que su madre intentaría quitarme todo. Ahora estábamos aquí, sentados en la oficina del abogado. Margaret se veía confiada, convencida de que heredaría todo. El abogado comenzó a leer. A mi amada esposa, le dejo nuestra casa, nuestros ahorros y todos mis bienes personales. La sonrisa de Margaret se desvaneció, pero rápidamente recuperó la compostura. Claramente, todavía creía que recibiría sus inversiones y su dinero. Entonces, el abogado continuó. A mi madre, Margaret, le dejo. Se detuvo y tomó otro papel. Casi sonrió. Le dejo este mensaje personal. Margaret frunció el ceño. ¿Qué? El abogado deslizó la carta hacia ella. Margaret la arrebató y comenzó a leer. Su rostro se puso rojo, sus manos temblaban, y luego azotó el papel contra el escritorio. Esto es una broma, siseó. Me incliné hacia adelante. ¿Qué dice? El abogado me entregó una copia. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras de Daniel. Asterisco asterisco, mamá, si estás leyendo esto, probablemente piensas que le quitaste todo a mi esposa, pero necesitas entender algo, nunca me controlaste, y no vas a controlarla a ella. Pasaste mi vida haciéndome sentir que no era suficiente, pero en mis últimos momentos, encontré paz al saber que tenía a una esposa que realmente me amaba, no por mi dinero, no por lo que podía darle, sino por mí. Tú nunca me diste ese amor, y por eso, no te debo nada, todo lo que tengo va para mi esposa, la mujer que estuvo a mi lado cuando tú nunca lo hiciste. La habitación quedó en silencio. Margaret empujó la carta lejos de ella. Él no quiso decir esto, estaba enfermo, no sabía lo que decía, gritó. El abogado suspiró. Te aseguro que estaba en pleno uso de sus facultades cuando escribió esto. Según sus deseos, no recibirás nada. Margaret se giró hacia mí, furiosa. Tú hiciste esto, tú lo pusiste en mi contra. Permanecí tranquila. No, Margaret, tú lo hiciste sola. Se levantó de golpe de su silla. Esto no ha terminado, te llevaré a la corte. Esa casa debería ser mía, ese dinero debería ser mío. El abogado se recargó en su silla. Puedes impugnar el testamento. Pero Daniel se aseguró de que fuera a prueba de todo. Estarías desperdiciando tu tiempo y dinero. Margaret nos miró con rabia, primero a él y luego a mí. Al darse cuenta de que había perdido, salió furiosa, azotando la puerta detrás de ella. Solté un suspiro profundo. Daniel se había enfrentado a ella al final, incluso en la muerte, me había protegido. Pero tenía la sensación de que esto no había terminado. Y tenía razón, lo que sucedió después fue aún peor. Entré a la sala de estar, mi corazón latía con fuerza, y vi que todo estaba destruido. Los muebles estaban volteados, los cuadros rotos, y papeles esparcidos por todos lados. Alguien había estado ahí. Salí rápidamente de la casa y, con manos temblorosas, llamé al 911. La policía llegó rápido y registró la casa, pero el culpable ya se había ido. No se llevaron nada valioso, todo estaba solo destrozado. No fue un robo, fue un mensaje. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto, aunque no tenía pruebas. Margaret aún no había terminado. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla. Autos extraños estacionados afuera de mi casa a horas raras, botes de basura volcados por la noche, y flores muertas dejadas en mi puerta. Apenas dormía, sentía que alguien me estaba acechando. Una noche, escuché un golpe en mi puerta. Cuando miré por la mirilla, vi que era Margaret.
Casi no abro la puerta, pero ya estaba cansada de vivir con miedo. Cuando la abrí, ella me dio una sonrisa fría y dijo, disfrutando la casa, en tono burlón. No dije nada. Su sonrisa se hizo más ancha mientras añadía, no voy a detenerte ahora. Quizás pienses que ganaste, pero esto no ha terminado. Me quitaste a mi hijo, y ahora te voy a quitar todo. Eso fue lo último. Había estado viviendo con miedo durante semanas, pero al verla, una mujer amargada, llena de odio, que siempre intentaba controlar todo, me sentí fuerte. Me acerqué y le dije, escucha, Margaret. Ya perdiste. Daniel te vio por lo que realmente eres, y no importa lo que hagas, nunca ganarás. Esta casa es mía, mi vida es mía, y tú no tienes nada. Te lo trajiste encima. Por primera vez, vi miedo en sus ojos antes de que gruñera, ya veremos sobre eso, y se alejó en la noche. Sabía que no había terminado. Tenía razón. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó con noticias que lo cambiaron todo. No pude dormir esa noche, las venenosas palabras de Margaret seguían resonando en mi mente. Al día siguiente, él dijo, tenemos un problema. Pregunté, ¿qué pasa ahora? Él explicó, Margaret acaba de presentar una nueva demanda. Está diciendo que Daniel tenía un testamento secreto que todo lo deja a ella. Casi dejé caer el teléfono. Un testamento secreto, eso es ridículo, él respondió, lo sé, pero ella ha presentado los papeles, y lo peor es que tiene un testigo. Mi sangre se heló cuando mencionó a alguien que nunca esperé, el mejor amigo de Daniel. David había sido el mejor amigo de Daniel desde que eran niños. Fue el padrino de nuestra boda e incluso lloró en el funeral de Daniel. Confiaba en él, y ahora estaba del lado de Margaret. Lo llamé de inmediato. Cuando respondió tranquilamente con un hola, le exigí, dime que esto no es cierto. Por favor, no la ayudes. Después de una pausa, suspiró, no quiero involucrarme, pero Margaret dijo que Daniel cambió de opinión antes de morir y no quería dejarte todo a ti. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eso es una mentira, y lo sabes. Ella tiene un documento, continuó, como si tratara de convencer a sí mismo, y vi a Daniel firmarlo. Mi visión se nubló de ira. Estás mintiendo, o ella te está pagando para mentir, susurré, ¿cuánto te está pagando para traicionar a tu mejor amigo? Él no dijo nada, y colgué. Conduje directo a la oficina de mi abogado, donde ya estaba mirando el Nuevo Testamento. Esto es una falsificación, dijo. Daniel fue muy cuidadoso, no habría hecho un segundo testamento sin mí. Cerré los puños y pregunté, ¿cómo lo demostramos? Me mostró el testamento original. Las firmas no coinciden perfectamente. Son parecidas, pero no exactas. Necesitamos un experto en caligrafía. Luego añadió, hay algo más. Abrió un archivo en su computadora. Antes de morir, Daniel hizo un vídeo para mostrar claramente sus deseos. Pregunté, ¿un vídeo? Y asintió. Me pidió que lo guardara para un momento como este. Hizo clic para reproducirlo, y ahí estaba Daniel, mirando directamente a la cámara. En el vídeo, Daniel expresó sus últimas palabras. Aunque se veía más delgado y cansado, su voz era fuerte. Si estás viendo esto, significa que mi madre está tratando de quitar lo que no es suyo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras continuaba, Margaret, si ahora estás en un tribunal tratando de mentir para quedarte con mi herencia, sabe esto, su testamento falso no sirve, y las mentiras de David no significan nada porque los engañé a ambos desde más allá de la tumba. Luego hizo una pausa y dijo, la verdad sale a la luz. Margaret, sé sobre el dinero. Me congelé. Los ojos de mi abogado se agrandaron. La voz de Daniel se hizo más firme. Sé que me robaste, de mi padre, de la empresa. Mi corazón latió fuerte mientras me preguntaba qué quería decir con eso. Luego dijo algo que me heló la sangre, sé que le pagaste a David hace años. Respiré profundamente. Daniel sabía que su madre y su mejor amigo habían estado trabajando juntos mucho antes de su muerte. Luego mostró papeles y documentos. Encontré las cuentas, las transferencias secretas, los fondos desaparecidos. Pensaste que no me daría cuenta, pero lo hice. No lo soporté. Él sabía que ella le había robado y escondido dinero en cuentas secretas mientras reunía pruebas. Luego sonrió con una sonrisa fría y sabia.
Por eso preparé una trampa, la venganza definitiva. El vídeo terminó. La sala estaba en silencio. Luego, mi abogado silbó suavemente. Eso cambia todo, dijo, tragando saliva. Pregunté, ¿qué quiso decir con una trampa? Se levantó y dijo, creo que necesitamos averiguarlo. Revisión de los registros de Daniel, sus correos electrónicos y archivos, y lo que encontramos fue impactante: transferencias bancarias, documentos falsos y sobornos. Margaret no solo había intentado robar, había estado robando durante años. Había tomado dinero de la herencia de su padre, movido dinero a través de empresas falsas, y lavado miles, con la ayuda de David. Me quedé en shock y pregunté, ¿entonces qué hacemos? Mi abogado sonrió y dijo, no solo nos defendemos. Tomó su teléfono y dijo, los destruimos por completo, el golpe final. Al día siguiente, presentamos cargos criminales por fraude, robo y conspiración. Margaret y David estaban a punto de enfrentar graves problemas legales. Más tarde ese día, Margaret vino a mi casa por última vez. Su rostro estaba pálido. Con voz temblorosa dijo, cancela a tu abogado, hagamos un trato. Di un paso adelante. La miré a los ojos y dije, no, por primera vez. Margaret supo que había perdido. Siempre creyó que tenía poder, que podía intimidar y manipular para ganar. Pero Daniel la vio por lo que realmente era, y aún desde más allá de la tumba, él estaba al mando. La evidencia que encontramos fue abrumadora: fraude bancario, lavado de dinero, fondos heredados robados y transferencias electrónicas que apuntaban hacia ella. David no solo estaba mintiendo, estaba profundamente involucrado, ayudándola a esconder la verdad. Mi abogado entregó rápidamente todo a las autoridades, y vimos cómo todo comenzó a desmoronarse. La caída de Margaret comenzó cuando el IRS congeló sus cuentas, deteniendo todo el dinero robado y los tratos turbios. Luego, la policía allanó su casa. Me desperté con sirenas afuera de su casa. Esa mañana, las noticias decían que las autoridades estaban investigando crímenes financieros relacionados con la herencia Calvel. Margaret fue llevada en esposas. Su rostro, antes orgulloso, ahora pálido, miraba a su alrededor, esperando que alguien la ayudara, pero nadie lo hizo. David trató de escapar, pero la policía lo atrapó en el aeropuerto. Tenía un boleto de ida a México y $50,000 en efectivo en su maleta. La policía lo atrapó antes de que pudiera huir. En el juicio, la justicia fue rápida. El juicio de Margaret fue severo. La evidencia era clara: el dinero robado, las cuentas falsas, el testamento falsificado y los sobornos fueron presentados ante el juez. Lo mejor fue que Daniel había grabado un segundo vídeo para el tribunal. Era largo y poderoso, y todos dieron una ovación de pie. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de Margaret cuando su propio hijo expuso su fraude frente a una sala llena. Golpeó la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía que quería desaparecer. El juez sentenció a Margaret a 15 años de prisión por fraude financiero, y a David a 10 años por ayudarla. El golpe final llegó cuando Margaret trató una última vez de contactarme. Recibí una carta corta de la prisión que decía: crees que ganaste, pero siempre serás nada sin Daniel. Me lo quitaste. Nunca te perdonaré. La miré por un buen rato. Luego, sabiendo que eso la lastimaría, la envié de vuelta sin abrir. Al final, Margaret lo perdió todo: su dinero, su casa, y su falsa reputación. Vendí la casa por la que luchó tanto por robarme. Usé el dinero para comenzar una nueva vida y seguí adelante, porque al final, Daniel ganó, y esa fue la mejor venganza de todas. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.